Muy buenos días con todos. Hoy, el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad muy importante hoy en día. Tenemos más del 20 a 30% de la población a nivel mundial, ¿no? Preocupados por esta enfermedad que va en incremento. Se llama enfermedad hepática grasa no alcohólica porque hoy vamos a hablar a aquellos pacientes que sufren de este hígado graso, pero que no tienen ninguna relación con el consumo de alcohol. Ya sabemos que el alcohol es uno de los causantes de la enfermedad del hígado. ¿El alcohol en qué cantidades? Las cantidades tóxicas para el hígado. Si hablamos, vamos a hablar un poquito de esto. Si hablamos en cantidades, en mujeres estamos hablando de un porcentaje de 20 gramos al día y en varones estamos hablando de un porcentaje de 30 gramos al día. Si queremos verlo en vasos o en copas, digamos, en las mujeres está permitido hasta 7 vasos por semana. Y si hablamos en caso de los hombres, está permitido hasta 14 vasos por semana. Si nosotros consumimos en mayor cantidad, ya pasa a ser tóxico para nuestro hígado. Este alcohol se convierte en grasa en el hígado y por lo tanto empezamos a hacer una enfermedad grasa, pero ya la causa sería alcohólica. El día de hoy no vamos a hablar de ese tema, ¿no? No vamos a hablar ninguna enfermedad del hígado grasa relacionado al alcohol. Todo lo contrario, vamos a hablar de otros factores que también son importantes, ¿no? Y que están en nuestras manos evitar, ¿no? Evitar el daño de nuestro hígado. Por eso el tema de hoy es qué es y cómo prevenirlo, cómo proteger nuestro hígado y cómo recuperarlo. Porque gracias a Dios, así como las enfermedades del cáncer, hipertensión, etcétera, lo podemos detectar a tiempo, el hígado graso también. Si lo detectamos a tiempo, podemos rescatar a este órgano hermoso, nuestro órgano importante para nuestra vida, es el que va a desintoxicar a nuestro organismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, podemos hacer mucho. Está en nuestras manos poder lograrlo. Vamos a conocer un poquito de nuestro hígado, ¿no? ¿Quién es nuestro hígado? El hígado es un órgano grande, ¿no? Esencial para nuestra vida, sí, como les dije hace un momento, es el que va a desintoxicar todas las toxinas que consumimos nosotros a lo largo del día o de los años. Es el hígado el encargado de desintoxicar y que se encuentra en el cuadrante superior derecho del abdomen. Está al lado derecho, o sea, de nuestro estómago, al lado derecho del estómago, de lo que nosotros lo llamamos boca del estómago, al lado derecho, ahí está ubicado nuestro hígado, es sumamente grande, de un color gris hermoso, ¿no? Liso. ¿Cuánto pesa este hígado? Más o menos de kilo y medio, en algunos pesa 2 kilos, va a depender mucho de nuestra talla. ¿Qué funciona? Dice, sincronizada con muchos órganos y contribuye al mantenimiento de los principales mecanismos homeostáticos. ¿Qué significa? Es que funciona, el hígado funciona muy de la mano con el tubo gastrointestinal, muy de la mano con el corazón, muy de la mano con el pulmón, muy de la mano con las arterias, ¿no? Porque el hígado va a ir toda la sangre llena de toxinas al hígado, el hígado filtra y regresa la sangre libre de toxinas para que alimente todos nuestros sistemas. Si hablamos de las funciones de nuestro hígado, vamos a conocer casi 500 funciones que tiene nuestro hígado, o sea, muchísimos, ¿no? Que en este momento no es importante hablar cada uno de ellos, sino vamos a hablar los más importantes, los que debemos conocer nosotros para ayudar a mantener el funcionamiento de nuestro hígado. Tenemos acá, estas son las 5 funciones más importantes que tiene nuestro hígado. Nuestro hígado, ¿qué? Produce, es como una fábrica. Nuestro hígado también almacena, nuestro hígado remueve, nuestro hígado sintetiza y nuestro hígado transporta. Son las 5 grandes funciones. Por ejemplo, ¿qué almacena nuestro hígado? El glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es como glucosa, es nosotros todos los alimentos que nosotros ingerimos, ¿cómo lo almacena el hígado? Lo almacena en forma de glucógeno. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para que funcione el cuerpo, el organismo. Es como un vehículo. ¿Qué necesita para funcionar el vehículo? Pues combustible. Igual nuestro cuerpo, ¿qué necesita para funcionar? Glucosa, glucógeno, que es la forma como vamos a funcionar con la glucosa, que es la energía para el cuerpo. Entonces, ¿para qué nos sirve este glucógeno que almacena el organismo? Es nuestras temporadas de ayuno. Por ejemplo, hay personas que nos acostamos en la noche sin cenar porque pensamos que es la mejor dieta y nos levantamos a tarde para el trabajo y nos vamos a trabajar sin desayuno y no comemos nada hasta mediodía.
Entonces, en todo este tiempo de ayuno de 10, 12, 14, 16 horas sin comer, ¿cómo funciona el organismo? Funciona con este almacén que tiene el hígado, que en forma de glucógeno, que cuando necesita, libera este glucógeno, se transforma en glucosa y funciona nuestro organismo, ¿no? Empieza porque si no se deterioraría pues el hígado, el corazón, el cerebro, ¿con qué trabaja? Entonces nuestro hígado almacena esto para que pueda trabajar. Pero también no es saludable dejar a nuestro hígado con temporadas tan grandes de ayuno, porque no solamente sufre el hígado, pues sufre todos los otros sistemas que tenemos, ¿no? ¿Qué remueve? En este caso, el alcohol, ¿no? Nosotros consumimos alcohol, el 20% del alcohol que consumimos lo absorbe sí el estómago y el 80% es absorbido por el intestino, pero todo pasa por el hígado, sea por el estómago, sea por el intestino, se va a la vía sanguínea y todo llega al hígado y el hígado pues filtra este alcohol, ¿no? O estamos hablando de medicamentos también, en caso de consumimos medicamentos, igual los medicamentos llegan al hígado, se distribuye lo que necesita el organismo y lo demás hay que eliminarlo. Sintetiza triglicéridos, colesterol, factores de coagulación. Vamos a hablar de triglicéridos y colesterol. El hígado también, ¿no? Ayuda. Por ejemplo, fabrica bilis. ¿Para qué nos sirve la bilis? Si yo me como una hamburguesa, ¿no? El hígado tiene el trabajo de fabricar bilis y cuando llega esta hamburguesa al intestino delgado, la parte del duodeno, libera bilis. ¿Para qué? Para que esta grasa se diluya, por ponerle un título, ¿no? Y pueda ser absorbido mejor, ¿no? Lo necesario y después eliminamos lo que no necesita el organismo. Para eso es el hígado, ¿no? Captura lo que necesita o hace que esto se diluya, esta grasa, y que no quede adherida a nuestro organismo y no nos haga daño y lo elimina. Factores de coagulación. Nuestro hígado es uno de los que fabrica los factores de coagulación. Por ejemplo, estamos hablando de las plaquetas. Las plaquetas es un factor de coagulación. ¿Qué significa? Si alguna de nuestras venitas se rompe, ¿no? Imagínense que es una manguerita que se hace un orificio, un huequito. ¿Quién va corriendo y tapa ese huequito para que no salga cantidad de sangre? Son las plaquetas. Las plaquetas se pegan, son células que se pegan unas a otras, empiezan a formar un coágulo, ¿no? De plaquetitas y ya no sigue sangrando, ¿no? Es como que forma una pared. Entonces, para eso es importante también el hígado, porque forma todos estos sistemas, estas células que se necesita para la coagulación de la sangre y evitar sangrados, pues, ¿no? Masivos. Transporta. Nuestro hígado transporta nutrientes, vitaminas, hierro a todo nuestro organismo. Recuerden que la circulación sanguínea pasa por nuestro hígado. Produce también glucosa, produce ácido úrico, urea, etcétera. Son sustancias, son enzimas que necesita el organismo para sobrevivir, ¿no? Para vivir, para estar llenos de salud. Entonces, conociendo nuestras funciones principales de nuestro hígado, ¿no? Es importante cuidarlo. ¿Qué pasa si nosotros no cuidamos a nuestro hígado? Aquí vemos 5 figuras muy claras de lo que puede pasar si es que nosotros no cuidamos a nuestro hígado. En el primer lugar, vemos un hígado normal, ¿no? Un hígado color violeta, un color oscuro, un moradito oscuro, que mucho lo podemos comparar con los que cocinamos. Tenemos el hígado de res, el hígado de cordero, similar es el hígado humano. Entonces ya conocemos un hígado liso, bonito, ¿no? De un color uniforme. Ya cuando empezamos a este hígado a consumir demasiada grasa, se va acumulando la grasa en nuestro organismo. ¿En qué se transforma? En un hígado graso. Cambia de color porque ya las células se están llenando también de sangre y se llenan también de grasa. Entonces ya cambia el tono de color de nuestro hígado. ¿Qué pasa con esta grasa que se va acumulando en el hígado? Lo va inflamando, le va haciendo daño esta grasa al hígado. Si nosotros no lo curamos, no trabajamos en este momento de hígado graso, no disminuimos la cantidad de grasa, no disminuimos la cantidad de calorías, estamos hablando de azúcares o cantidad de carbohidratos, esto va a seguir progresando, va a seguir avanzando. Entonces ya no vamos a tener solo una enfermedad del hígado graso, sino va a empeorar y va a aumentar esa inflamación y va a producir ¿qué? Una fibrosis hepática.
Entonces, el tejido del hígado ya no va a ser liso, va a ser áspero, va a ser duro, ya no va a tener esa función, ¿no? Blanda, el hígado se va a ver fibrosado, duro, rígido, y sus funciones, y lo peor es eso, sus funciones del hígado, que hemos visto tantas funciones importantes, ya dejan de funcionar o son, o hacen mínima función. Ya vamos a tener diversas enfermedades. Entonces, va progresando. Si es que no le damos esta debida importancia cuando ya este hígado tenemos el hígado fibroso o fibrosis hepática, que sigue, el siguiente paso es la cirrosis hepática. Cuando llega la cirrosis hepática, ya casi las funciones del hígado están muy alteradas. Muchas de ellas ya producen una enfermedad crónica y pueden deteriorar demasiado nuestra salud. Es aquí, de repente, donde sí empiezan a haber síntomas. Mientras tengamos el hígado graso, no hay mayores síntomas. Mientras tenemos fibrosis hepática, no hay mayores síntomas. Por eso muchos no nos damos cuenta. Y nos damos cuenta recién cuando ya tenemos una cirrosis hepática, como cuando ya no hay mucho que hacer. Si ustedes ven las flechitas abajo, cuando ya llegamos a cirrosis, ya no hay mucho que hacer. Y después de la cirrosis, si no la detectamos a tiempo y no la detenemos y no recibimos el tratamiento médico adecuado, podría progresar a un cáncer hepatocelular. Entonces, vamos a retroceder. ¿Qué es lo más importante nosotros que debemos hacer? Es cuidar nuestro hígado. Y si ya nuestro hígado lo hemos encontrado con hígado graso, ¿es reversible? Sí. Alegrémonos por ello. Hay mucho por hacer, ¿no? Para poder lograr nuestro hígado normal. Eh, y si este hígado graso, bueno, ya nos han encontrado hígado graso y también nos han encontrado que estamos haciendo fibrosis, ¿también es reversible? Sí, también es reversible. Entonces, podemos hacer mucho por lograr mantener nuestro hígado funcionando normalmente y evitar esta enfermedad que día a día va en aumento, lamentablemente, que es una cirrosis hepática. Vamos a hablar de este hígado graso. Miren cómo se va transformando nuestro hígado hermoso, limpio, liso, de un color uniforme, a tener gran cantidad de grasa, ¿no? Se dice que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, así es. Difícilmente podemos detectar saber que nosotros tenemos hígado graso porque quizás algunos tengan malestar general, quizás algunos pérdida del apetito, pero no es algo común, no es algo frecuente. Dice, no obstante, algunos experimentan astenia, malestar general o dolor en el cuadrante superior derecho. Quizás podrían presentar algunos pacientes y esto nos llama la atención y acudimos al médico, ¿no? Pero alrededor del 75% de pacientes identifica hepatomegalia. Y en aquellos con fibrosis hepática avanzada puede desarrollar esplenomegalia. ¿Qué significa? Es que en algún control, por ejemplo, tenemos cólico, que es lo más común, ¿no? Tenemos cólico vesicular, me duele después de comer, entonces el médico indica una ecografía. Y por casualidad, al momento de hacer la ecografía en búsqueda de la vesícula para ver si tenemos piedritas en la vesícula, por casualidad encontramos que el hígado graso. ¿Por qué? Porque el hígado está más grande. Y en aquellos pacientes que ya tienen fibrosis hepática, ¿qué se encuentra? No solamente el hígado grande, sino el vaso también grande, ¿no? A eso se le llama esplenomegalia. Pero generalmente este hígado graso no es detectado a tiempo, generalmente es detectado así, como una casualidad, que la mayoría que los médicos por algún u otro motivo nos indican una ecografía, una tomografía, una resonancia o exámenes de laboratorio en sangre nos detectan que tenemos altos niveles de grasa y por lo tanto coinciden que tenemos un hígado graso. Pero no es algo que nosotros somos conscientes de prevenir o de ir a un chequeo médico, ¿no? Buscando este hígado graso, así como para la presión. Quiero que me tomen la presión para ver si soy hipertensa, quiero que me tomen la glucosa para ver si soy diabético. El hígado graso todavía no tenemos esa conciencia importantísima que deberíamos tener todos los seres humanos hoy en día para evitar esta enfermedad totalmente prevenible. Eh, ¿Cómo diagnosticar? ¿Qué hace el personal de salud? ¿Qué hacen los médicos gastroenterólogos? Primero, una anamnesis. ¿Qué significa? Nos entrevistan, ¿no? Nos entrevistan para buscar qué factores de riesgo. Como todas las enfermedades, todos nosotros nacemos con alguna predisponencia a hacer algún tipo de enfermedad. Entonces nacemos con 10, 20, 30, 40% de hacer algún tipo de enfermedad. Pero si a este porcentaje que yo ya nací con ese porcentaje para hacer alguna enfermedad, le asocio los factores de riesgo, incremento. Si yo nazco con 20% de hacer esto, cáncer de hígado,
pues si a esto yo le agrego los factores de riesgo como consumo de alcohol, como que consumo muchas grasas, o no cuido mi peso, entonces ya no pasa a ser un 30%, pasa a ser un 50, 60% y por lo tanto desencadeno la enfermedad. Entonces, esto es lo primero que hacen los médicos, es ver nuestros factores de riesgo, ¿no? En este caso no vamos a tocar alcohol. ¿Qué vamos a hacer? Son otros factores de riesgo. Uno de ellos son los pacientes obesos. Hay que tener mucho cuidado con la obesidad. Pacientes que son diabéticos, alto riesgo de hacer este tipo de enfermedad, esto, el hígado graso. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué significa el mensaje? Es, hay que ir donde nuestro ginecólogo, que nos tomen nuestras ecografías y que nos saquen de dudas si realmente tenemos esta enfermedad. Si tenemos esta enfermedad, que es el ovario poliquístico, o sea, múltiples quistes en el ovario, entonces hay que ir también al gastroenterólogo o al médico de medicina interna para que nos haga el descarte si tenemos o no tenemos hígado graso, porque está muy relacionado con esta enfermedad. Otro es el síndrome metabólico. Esto significa es un conjunto, ¿no? De factores, un conjunto de signos, síntomas o hallazgos que el médico necesita para decirte si tú eres un paciente que tiene riesgo a ser hígado graso. ¿Qué significa? La presión arterial, nos van a tomar la presión arterial si tenemos presión alta o no, el nivel de glucosa cómo está, el perímetro abdominal, es toda nuestra barriguita, nos tienen que medir para ver si estamos dentro de parámetros normales, el HDL, que es un examen de sangre para ver el colesterol bueno, tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo, en este caso el HDL es un colesterol bueno, necesitamos saber cuánto de este colesterol bueno tenemos en el cuerpo, ¿por qué? Porque este es el que va a capturar todos los triglicéridos o todos la grasa que hay en las diversas partes de nuestro organismo y lo va a llevar al hígado para poderlo eliminar, ¿no? O sintetizar, o sea, destruir para que no le haga daño al organismo y qué cantidad de triglicéridos, que es la grasa mala que tenemos. Si de estos, la presión arterial, glucosa, perímetro abdominal, el colesterol bueno y triglicéridos, tenemos más de estos tres positivos, o sea, sabemos que no nos va a ayudar, entonces somos unas personas con alto riesgo ¿a qué? A tener hígado graso. Entonces, todo eso el médico se va a encargar el día de la consulta médica de averiguar todos estos detalles para decirnos si usted es alto riesgo o no, usted no tiene riesgo a hígado graso. ¿Qué más hacen los médicos cuando ya encuentran otros factores de riesgo o no encuentran ningún factor de riesgo acá? Otras pruebas que podría ser, hay que descartar esto si tenemos hepatitis B o hepatitis C. Sabemos que estas enfermedades podrían llevar a una cirrosis hepática o un cáncer de hígado. ¿Qué más? El médico cuando sospecha, hay alta sospecha de que podemos tener hígado graso, es la biopsia hepática, es una punción directamente al hígado para sacar una muestrita pequeña, mandarla a estudiar y saber si tenemos o no tenemos hígado graso. Hay otros exámenes también como las ecografías, ¿no? El médico nos puede solicitar después de la consulta médica una ecografía, que es algo sencillo, ¿no? Para saber si tenemos hígado graso o la elastografía por resonancia magnética con fracción de grasa. Son varios exámenes que podríamos hacerlo, eso lo va a solicitar el médico de acuerdo a necesidad. Entonces, nosotros, y en este caso, quisiéramos enfatizar más lo que sí podemos nosotros prevenir, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como pacientes para cuidarnos, para evitar llegar a ser un hígado graso, para evitar llegar a ser una fibrosis, para evitar llegar a ser una cirrosis y para evitar a tener un cáncer de hígado? Son estos 5 detalles. Los factores de riesgo, recordemos, es que yo sea diabético. Entonces tenemos que ir a hacer nuestros exámenes de sangre, si somos resistentes a la insulina o no, o que nos tomen nuestra gotita, así como ven ahí, una gotita de sangre para saber si tengo el azúcar elevado o no en sangre. Si tengo familiares directo, papá, mamá, hermanos que tienen diabetes, pues yo también tengo alto porcentaje de hacer diabetes. Como ya hemos tocado hace un momento, el ovario poliquístico, es importante ir a nuestros ginecólogos si tenemos antecedentes de este detalle, que nos hagan un buen chequeo para saber si tenemos o no, y si nos sale que sí tenemos positivo, entonces también hacernos un descarte de un hígado graso o una fibrosis de hígado. Otro importante, ir a ver la presión arterial, ¿no? Como hemos visto, estos son 5 factores que es importante que nosotros debemos conocer. Tengo la presión alta, tengo la glucosa alta, tengo el perímetro abdominal alto, aquí vemos, ¿no? A 3 imágenes, que es muy frecuente en nuestra población, ¿no? En toda la frecuencia en la población América del Sur, América del Norte.
estamos incrementando el peso aumentado, que es la obesidad, ¿no? Y principalmente el perímetro abdominal. Aquí, las tres personas que vemos acá tienen un perímetro abdominal muy, 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 muy elevado, ¿no? Entonces, alto riesgo de qué? De que ellos tengan hígado graso, si es que no tienen fibrosis. Entonces, hay que mantener. No es solamente por vernos bien, ¿no? Por ver la parte estética, que vamos a cuidar el perímetro abdominal o que queremos tener una cinturita. No, simplemente es evitar el aumento del abdomen, del tamaño del abdomen, porque ahí es donde, si nosotros vemos que el abdomen ya ha crecido y está lleno de grasa, significa que ya muchas partes de nuestro organismo, el corazón, el hígado, se ha llenado de esa grasa y ya no hay dónde acumular más esa grasa y por lo tanto se acumula en el abdomen. Entonces, no es saludable tener un abdomen voluminoso. No solamente por vernos bien, hay que cuidar el perímetro abdominal. Y los exámenes de sangre, que para ver si cuánto tengo el HDL o triglicéridos elevados o tengo parámetros normales. Todo esto está en nuestras manos, poderlo detener a tiempo o detectar a tiempo para cuidar nuestro hígado. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos ir a solicitar una ecografía de abdomen superior, ¿sí? Es simple, es sencillo, no es nada invasivo, es solamente es un monitor que en un transductor nos van a colocar encima del abdomen, ¿no? Y nos van a ver cómo está nuestro hígado. ¿Qué otro nos puede solicitar el doctor? Es un examen de sangre. ¿Qué nos pueden pedir? Perfil hepático, perfil lipídico. Perfil hepático es cómo está funcionando mi hígado y perfil lipídico es cuánta grasa puede tener mi hígado. Y en tercer lugar también o una muestrita de sangre, ¿no? Que es para ver mi glucosa y para ver mis plaquetas. Todo es lo mínimo necesario que nosotros debemos tener, debemos hacer para poder saber si yo tengo o no tengo hígado graso y si tengo, pues qué puedo hacer, ¿no? Y lo mejor para esto, si es que me detectan que yo ya tengo hígado graso, que si ya tengo fibrosis, ¿qué puedo hacer? Lo más importante es, ¿se necesita una dieta especial? No. Ninguno de nosotros necesitamos dieta especial. Sabemos que el hígado graso y la fibrosis hepática, principalmente el hígado graso, no tiene un tratamiento, no tiene un tratamiento farmacológico. Algunos dan alguna medicación, pero todos están en estudio. No hay ninguno, un 100% que diga, sí, este medicamento está dirigido para el hígado graso. Hay que evitar también que especulaciones o hay que evitar gente que nos venden algunos jarabes, algunos preparados que nos dicen que es para el hígado, proteger el hígado. Hay que tener muchísimo cuidado, muchos más si no tiene certificación del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué se necesita para cuidar nuestro hígado? No una dieta especial, no medicamentos, no jarabes. ¿Qué se necesita? Pues empezamos. Esto es una de las primeras cosas. Esta debe ser ingerida de forma equilibrada en tus comidas. ¿Qué significa? La dieta, la comida, la alimentación, la olla, ¿no? Las comidas diarias en casa. Nosotros debemos tener un desayuno, un almuerzo, una cena. Normal, no deberíamos evitar ninguno de estos alimentos. Los tres alimentos son importantísimos. Entonces, pero siempre tenemos que tener presente que el desayuno es importantísimo para el funcionamiento del organismo en el día. No deberíamos superar el desayuno y el desayuno debería ser nutritivo, ¿no? El almuerzo también es importante. El desayuno y el almuerzo pueden ser en cantidades regulares. Donde debemos disminuir la cantidad es en la cena. El error que cometemos muchos de nosotros es como llegamos del trabajo 8, 9, 10 de la noche, ese momento comer y comer comida, comer en cantidad. Como no pude almorzar, pues voy a comer y cenar, a almorzar y cenar a la vez. Error, grave error. ¿Por qué? Porque toda esa comida, todas las calorías que vamos a comer nosotros, terminamos de comer 8, 9, 10 de la noche. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a gastar esta cantidad de calorías que hemos comido? No, porque directamente nos vamos a la cama. Y todas esas calorías que no lo vamos a desgastar en el día, ¿dónde se acumula? En el hígado. El hígado ya tiene, si tiene el hígado su reserva, nosotros le vamos a dar más reserva, pues se intoxica el hígado. Por lo tanto, estamos produciendo mayor daño al hígado. Entonces, si yo ya sé que llegué tarde a casa, ¿no? Y ya sé que me voy a dormir en menos de una hora, entonces ya no como cantidad exagerada, ¿no? Tengo que disminuir y solamente buscar lo más importante para comer, ¿no? Si tengo yo unos tallarines, pues no me voy a comer los tallarines completos, ¿no? Me considero la presa, quizás algo de fideitos y un agua sin azúcar, ¿no? Alguna infusión que nos va a ayudar.
pero evitar comer un plato completo. Sabemos que quizás podríamos tener hambre, pero también no es saludable. Es mejor despertar temprano en el desayuno con hambre y comer todo lo que se necesita porque sé que después en el trabajo voy a consumir toda esa energía y esa energía no se va a acumular, esas calorías no se va a acumular en el hígado, sino lo voy a utilizar para que funcione mi organismo y yo pueda trabajar adecuadamente. Pero ¿cuál es otra recomendación? Es que entre el desayuno y el almuerzo debería haber una merienda. Ahora no estamos hablando de un plato de comida. Esa merienda puede ser un vaso de yogur saludable, una fruta, una limonada, ¿no? Entre el almuerzo y la cena también otra merienda. Entonces siempre hay que tener, no es un paquete de galleta, no es una gaseosa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo saludable. Principalmente, ¿qué? Frutas, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Siempre hay que tratar de buscar las frutas de diferentes colores, un plátano, una mandarina, fresas, sandía, cualquiera de las frutas en estación que lo podemos comer, ¿no? Pedimos permiso en el trabajo, 5 o 10 minutos y podemos consumir estos alimentos, que es muy bueno, porque no debería estar el organismo mucho tiempo en ayuno. Entonces, por eso esa es una de las recomendaciones, entre el desayuno y el almuerzo, una merienda, entre el almuerzo y la cena, una merienda. Si después de la cena, porque ceno muy temprano, quiero comer algo, también podría ser, y si no, lo podemos evitar. ¿Qué más podemos hacer? Como dice aquí la lámina, no hay alimentos malos, solamente hay malos hábitos alimenticios. Todos los alimentos son saludables, incluido una hamburguesa. Pero si yo voy a comer todos los días una hamburguesa o voy a superar mi alimento por una hamburguesa, ¿no? Mi almuerzo por una hamburguesa, entonces que sea la hamburguesa de almuerzo más no de cena. El error que cometemos a veces en la noche, nos vamos a comer una hamburguesa con una gaseosa y canchita. Eso sí es una sobrecarga de grasa, de calorías para nuestro hígado. Entonces deberíamos nosotros tratar de equilibrar, ¿no? Si es que me estoy comiendo una hamburguesa, pues me tomo una infusión o agua pura, trato de gastar esas calorías después de 2 o 3 horas recién irme a dormir. No es que yo termino de comer todo eso y me voy a la cama. Entonces, vamos a tratar de equilibrar este tipo de alimentos grasos. Entonces, recordemos que no hay alimentos malos, solo hay malos hábitos alimentarios. Dentro de los malos hábitos alimentarios están estos, pues, ¿no? Malos hábitos alimenticios. Vemos acá al señor, está tomando su hamburguesa con sus papitas fritas, ¿no? O su ketchup y encima su vaso de cerveza. Se ve estupendo, sí, pero no es bueno para nuestro hígado, no es bueno para el corazón. Seguimos viendo al paciente, está viendo el señor su partido de fútbol comiendo su pizza y que ni siquiera comparte. Error, ¿no? Quien sufre ahí es el hígado y no nos damos cuenta porque el hígado es tan generoso que no nos da síntomas hasta que realmente esté muy enfermo. Y lo peor que hoy en día estamos contagiando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos con estas costumbres. Como ven acá los dos niñitos, los dos están gorditos, nuestros niños, con gran cantidad de comida grasosa, con sus gaseosas al lado, viendo tele. Están sedentarios, comiendo gran cantidad de calorías, ¿no? Y que no está produciendo eso nada bueno para su salud. En tan temprana edad, ¿pueden hacer hígado graso? Sí, los niños también son obesos, los niños también pueden tener hígado graso. Entonces, todas las costumbres que nosotros tengamos como adultos, los vamos a enseñar a estos niños. Entonces, ellos cuando sean adultos van a ser igual o peor que nosotros si es que tenemos unas malas costumbres. Vemos acá al otro señor que está ingiriendo bebida, sí, pero es una bebida gaseosa, una bebida azucarada, que no es saludable para el organismo. Acá el señor que se terminó todo el pote de sal, ¿no? Porque le gusta comer su comida muy salada. La sal también no es buena, ¿no? Y mucho más si somos hipertensos, la sal, tenemos que disminuir el consumo de sal. Entonces, poco a poco hay que tratar nosotros de buscar cómo consumir alimentos sin sal, ¿no? La palta no necesita echarle sal. La paltita podemos comerle pan con palta y no necesita ir a la sal ahí. En las ensaladas podemos comerlas solamente con limón, ¿no? Pero es cuestión de costumbre y esto hay que ir progresivo. No les estoy diciendo mañana coman su ensalada sin sal, no, pero es progresivo. Si antes le echaba pues una cuchara, media cucharadita de sal, pues ahora le echo mucho menos, ¿no? Y ir disminuyendo para que toda mi familia se beneficie, no solamente yo, sino toda mi familia se beneficie con esto, cuidando nuestra salud. Y en la última imagen vemos ahí qué preferimos, ¿no? Comer nuestras canchitas, papitas fritas o comer frutas y hacer ejercicios.
Entonces, los malos hábitos a veces nos va por ir a comer nuestras papitas, por ir a ver tele, ¿no? O por comer mis papitas, mis chisitos, en vez de irme a hacer un poquito de ejercicios. Esos son nuestros malos hábitos. Pero también tenemos buenos hábitos. ¿Cuáles son estos buenos hábitos? Es fijar horarios. Hace un momento hablábamos del desayuno, almuerzo y cena. Entonces, importante respetar el desayuno, almuerzo y cena. Si yo sé que me tengo que entrar a trabajo 7 de la mañana, pues me tengo que levantar 5:30, 6, o para preparar mi desayuno saludable, o para ingerir mi desayuno saludable. ¿No? Igual el almuerzo, tratar de respetar un rango. Si mi trabajo me da de 1 a 2 a comer, pues que sea de 1 a 2 todos los días. No es que hay días que como a las 12, otros días a las 4, otros días a las 2. Entonces el organismo también se altera en su funcionamiento. Hay que aumentar el consumo de frutas, hay que aumentar el consumo de verduras, semillas, siempre lo decimos. En todas nuestras charlas de muchos temas siempre nos dicen, consumamos más de 5 alimentos o 5 frutas o verduras de diferente color. Entonces tratemos esas costumbres. Hoy en día sabemos que todo ha subido, ¿no? Frutas, verduras ha subido, pero también hay frutas y verduras de estación que están cómodos. Eso hay que aprovechar en ese momento. No hay ninguna, no se dice que ni la naranja es mejor, la mandarina es mejor o la toronja. No, todas las frutas son muy buenas. Entonces solamente hay que buscar frutas o verduras de estación. Llevar un régimen alimenticio de acuerdo a su necesidad, sí. Si yo tengo un desgaste físico mayor, pues tengo que ingerir mayor cantidad de nutrientes, mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de calorías. Si yo no tengo mucho desgaste de energía, entonces debo comer en menor cantidad. Estamos hablando, una persona que hace ejercicios, una persona del área de construcción, ¿no? Que consume más energías, ¿no? Porque carga peso, porque siempre está activo en todo momento, son 6, 8, 10 horas de trabajo constante, entonces necesita mayor energía, ¿no? Porque va a quemar toda esta energía. Pero versus una persona que no consume, que por ejemplo puede ser una secretaria, ¿no? Que está más activa, entonces no tiene tanta actividad física, porque de ella más su trabajo es intelectual. Entonces no debería consumir muchas calorías porque sabe que no lo va a consumir, no lo va a quemar estas calorías. Entonces debe medirse en su alimentación. En cambio, versus otra persona que está activa, debe comer, sí, más cantidad de carbohidratos, más cantidad de harinas de repente porque sabe que lo va a consumir y lo va a necesitar. ¿Qué más tenemos que hacer? Ejercicios. No, nos dicen que necesitamos 150 minutos a la semana, ¿no? Solo de ejercicio para mantener un peso adecuado. Entonces, es poco en realidad. Si esos 50 minutos los dividimos entre 7 días, son 20 minutos al día. De 20 a 30 minutos al día debemos hacer ejercicios. Pero esos ejercicios no es que, mire, yo soy vendedor ambulante y yo camino todo el día. No, no es ese ejercicios, ¿no? O yo soy enfermera y me voy a trabajar, ¿no? En mi caso, trabajo todo el día de pie. No me consideran tampoco como parte de ejercicios. Entonces, ¿cuáles son lo que debemos hacer? O en la casa, ¿no? En la casa a veces estamos, pero yo barro, yo trapeo, yo cocino, yo voy al mercado, yo recojo a mis hijos. ¿Está considerado como ejercicios? Tampoco. ¿Cuándo consideramos ejercicios? Cuando empezamos a agitarnos, cuando sentimos que nuestro corazón late, ¿no? Empiezo a correr, a trotar, me agito, mi corazoncito trabaja más. Ahí es donde estamos consumiendo la cantidad de energías que se necesita, ¿no? Eso sí está considerado como ejercicios, más no todas las labores que hacemos al día. Y nos piden solamente de 20 a 30 minutitos por día. Entonces creo que sí, está en nuestras manos hacerlo. También el beber agua transparente, ¿no? O cualquier infusión, no estamos diciendo con azúcar, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos piden? 2 litros al día. Eso está considerado pues el desayuno, el almuerzo, la cena. No es que solamente esos 2 litros me lo voy a tomar a la hora de almuerzo. No, es durante todo el día puedo consumir los vasos, ¿no? Según voy trabajando. Y evitar la comida chatarra. No estamos diciendo de que no se consume, no, puede ser una vez a la semana, sí, ¿no? Pero siempre tratar de evitar tener estas mezclas, pues, ¿no? Si estoy comiendo una hamburguesa, encima voy a comer papitas fritas y encima voy a comer una cervecita o encima una gaseosa, ya esa mezcla no es muy saludable para el organismo. O dejémoslos para quizás un día a la semana, pero hay que evitar los otros días consumir esta cantidad de grasa. ¿Cuáles son las grasas saludables? ¿Cuáles sí yo puedo consumir?
Por ejemplo, estamos hablando del aceite de girasol, ¿no? Que lo venden. Lamentablemente todo esto ha subido de peso, de costo en dinero, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo, ¿no? El aceite de girasol, la palta, tenemos varios tipos de palta, hay precios diversos, entonces la palta pasa a ser una grasa saludable. Ahora no nos vamos a comer una o dos paltas al día, tampoco eso ya no es saludable. Si es una palta grande, puede ser una cuarta parte de la palta. Si es una palta mediana, la mitad de la palta podemos consumirla por persona. No es una palta completa por persona, pero puede ser una media palta cada uno. Si son pequeñas, si es una palta grande, podemos dividir entre cuatro y ya es una porción que es saludable para nuestro organismo. El aceite de oliva, que el extra virgen lo podemos utilizar para freír el huevito, para freír los nuggets, freír, qué sé yo, la pechuga o freír nuestras papitas fritas, que es saludable. Tenemos también estas grasas que tienen nuestros frutos secos, ¿no? Las pecanas, las nueces, pescados a la plancha, ¿no? Todo lo que son pescados son muy, muy saludables, que contienen una grasa muy buena para nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es lo recomendado? Según como vemos aquí abajo, nos hablan de las grasas. ¿Qué grasas debemos consumir? Tenemos grasas saturadas, que estamos hablando de las mantequillas, las grasas poliinsaturadas, que son los aceites que utilizamos para freír o para cocinar generalmente, y las grasas monoinsaturadas, que es el aceite de oliva. Entonces, ¿cuánto debo consumir? Por ejemplo, la mantequilla, menos del 7%, o sea, poquita cantidad, ¿no? Igual nuestro aceite que utilizamos para los aderezos en poca cantidad. Si es que es un aceite de oliva también, pero ya esto sí lo puedo consumir en mayor cantidad que el uso del otro tipo de aceite, ¿no? Proteínas. Las proteínas sí es saludable. Nosotros tenemos masa muscular y cómo vamos a mantener esa masa muscular es consumiendo proteínas. Las proteínas, ¿dónde encontramos proteínas? En todo tipo de carnes, ¿no? Pescado, res, cerdo, pollo, huevos. Tenemos en todo ello un porcentaje de proteínas. ¿Cuánto de proteínas debo comer yo? Aquí nos habla de 1 a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Por ejemplo, yo peso 50 kilos, debo consumir 50 gramos de proteína. Si yo peso 80 kilos, puedo consumir 80 gramos de proteína hasta 100 gramos de proteína. ¿No? Por eso nos dicen muchos que debemos consumir el tamaño del puño de mi mano, ese tamaño debería ser mi porción de carne que debo consumir diariamente. Entonces, no hay que exagerar también en el consumo de proteínas. Ahora, no siempre solamente las proteínas están en estos alimentos animales, sino también podemos encontrar eh, proteína vegetal. Como dice acá, no hay límite para el consumo de la proteína de origen animal. Si vemos en la anterior lámina, sí nos ponen un porcentaje, ¿no? De 1 a 1,5 por kilo de peso. Entonces no debería comer más porque la proteína también en exceso se transforma en grasa y también altera la función del hígado. Entonces no hay que comer también demasiada proteína animal. Pero si hablamos de las proteínas de origen vegetal, no hay límite. Podemos comer la cantidad que queramos. ¿En qué encontramos esta proteína de origen vegetal? Como ven acá, las lentejitas, los frijoles de diferente tipo. Tenemos varios tipos de frijoles, uno más rico que el otro, las alverjitas. Entonces, sí los podemos consumir y esto no hay límite, ¿no? ¿Podemos comer 1 o 2 platos? Sí, ¿no? Podemos consumirlo. ¿Qué más? Tenemos más cantidad de proteínas. Tenemos avenas, tenemos trigo, ¿no? Tenemos maíz, la quinoa, la kiwicha. Entonces, no hay pretexto para no consumir proteínas. Sí lo podemos hacer, tenemos de todo origen, ¿no? Tenemos para poder variar durante la semana y no solamente las proteínas animales. Ahora, ¿qué debemos evitar? Por ejemplo, esto es un ejemplo clásico del desayuno y quizás del almuerzo. A ver, ¿cuántos de ustedes consumen esto en su desayuno? Un jugo de frutas, pero de caja, ¿no? Cereales de caja, los cereales azucarados.
Pan con mantequilla que les damos a nuestros niños todos los días. Eso puede ser una de vez en cuando, pero no todos los días. Nos vamos a Starbucks y nos comemos un café helado y todavía le echamos bastante crema, ¿no? En nuestro desayuno. Esas barras energéticas que en el comercio o en las propagandas nos dice que sí son energéticas y son saludables, pero no saben que contiene gran cantidad de azúcar también. Y a veces eso lo ponemos en la lonchera a nuestros niños. Los embutidos tienen gran cantidad de grasa y gran cantidad de sal. No estamos diciendo que no se debe comer, recuerden bien, sino que hay que disminuir el consumo. No es que todos los días le voy a mandar esto a la lonchera. Puede ser una o dos veces quizás por semana, ¿no? Y dependiendo del peso de nuestro niño, dependiendo del grado de nutrición de nuestros niños, de nosotros mismos. Y el yogur altamente procesado, hay yogures mucho más naturales y otros mucho más procesados, eso ya difiere de precios también en el mercado y si no, pues hay que evitarlo si es un yogur muy procesado, ¿no? Que esos que tienen muchos sabores, mucho dulce, hay que tratar de evitarlos. ¿Qué debemos hacer? Alrededor vemos alimentos saludables que a la vista se ven provocativos y creo que lo podemos hacer. Aquí solamente se ve al lado derecho vemos unas tostadas, ¿no? De pan integral con su paltita y en el otro está con un huevito encima. Saludable, sí, que puede estar acompañada de alguna infusión, algún té, alguna leche, sí. Ahora recordemos que la leche se toma sin azúcar. Hay que evitar porque la leche ya contiene azúcar. Hay que tratar de acostumbrarnos a consumir la leche, pero sin azúcar. También tenemos acá yogur con su cereal, con sus frutitas, es muy buena combinación como para el desayuno. Tenemos acá verduras con su choclito, su atún o huevito, también es muy bueno para la alimentación. Aquí también esto ya pasa a ser un almuerzo, ¿no? Hay una porción de arroz, sí. Muchos nos tratan de evitar el arroz, sí, el arroz, el consumo exagerado de arroz, sí, pues incrementa el peso, aumenta calorías, aumenta la grasa en el hígado. Pero si es que es un consumo exagerado, pero si esto lo consume una persona que tiene alto desgaste de energía, es saludable porque lo va a requerir y lo va a necesitar para su trabajo, pero está en combinación de muchas verduras y su proteína. O sea, está bien. Pero si a este arrocito yo le agrego unas papitas fritas o le agrego más papas o le agrego un fideíto, entonces ya aumenta la cantidad de calorías, ¿no? Entonces yo debo tratar de definir, agrego papas, agrego arroz, ¿no? O agrego fideos. Entonces tengo que tratar de elegir solo un carbohidrato. En este caso está muy bien, que es el arroz, está sus verduritas y está su proteína. ¿Qué más puedo hacer? Ejercicios. Eso está en nuestras manos. Parece difícil, sí, pero es cuestión de costumbre. Al inicio nos va a parecer muy complicado, pero es cuestión de costumbre. Yo creo que sí lo podemos lograr hacer. Vemos acá ejercicios en casa. El papá está haciendo ejercicios planchas con sus hijos. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos van a hacer nuestros hijos. Si nosotros queremos tener unos hijos saludables, pues hay que empezar a trabajar nosotros mismos. Nos va a costar, pero a nuestros hijos viendo que nosotros hacemos todo lo mejor para nuestra salud, ellos también lo van a hacer. Y cuando sean unos adultos mayores o más grandes, ellos van a ser responsables y ellos van a cuidar su salud si ven a nosotros que nos cuidamos también. Si somos adultos mayores, pues no necesitamos hacer grandes ejercicios, pero hacer en casa unas pesas. Hoy en día hay muchas agrupaciones para cuidar al adulto mayor, donde hacen yoga, hacen tai chi. Podríamos agregarnos a esos grupos y poder hacer, ¿no? Los ejercicios que se requiere. Recuerde que son 20 a 30 minutos nada más que nos piden de hacer ejercicios. Quizás si tenemos hijos pequeños hay que aprovechar y sacarlos a jugar, a pasear, porque también nos vamos a hacer ejercicio nosotros, como este papá está jugando o a su niño ayudando a montar bicicleta. Entonces, de paso que él también va haciendo ejercicio. O si tenemos alguna mascota, pues hay que sacarla a pasear a la mascota, que es un gran pretexto para nosotros también hacer ejercicio junto a la mascota, ¿no? Y si en pareja podemos salir a caminar, a correr, a disfrutar, excelente. Es muy buena alternativa. Entonces recuerden que solamente nos piden 150 minutos a la semana, 20 o 30 minutos al día. Entonces hay que procurar hacer, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo en familia y sí es un objetivo que sí podemos lograrlo. Y bueno, eso sería todo en cuanto a prevención o cuidado de nuestro hígado. Muchísimas gracias.